Buenos días desde Guayaquil, La Voz de María. Estamos con este programa que hemos iniciado recientemente. Este es el tercero o cuarto programa que se llama así: La Iglesia, el edificio divino. Estamos tomando las audiencias del Papa San Pablo VI. La Iglesia, el edificio divino, según San Pablo VI. Son audiencias, catequesis breves que hacen los papas, no solamente San Pablo VI, también Juan XXIII, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora también recientemente el Papa Francisco. Entonces dice San Pablo VI, esta es la audiencia en junio del año 1976, julio del año 76, pero que son actuales. Es una maravilla el genio, en buen sentido, ¿no? El genio eclesiástico, la valentía de este Papa, que hizo un bien inmenso a la Iglesia. Él ha sido canonizado San Pablo VI. Llevó adelante la conclusión del Concilio Vaticano II y también cómo llevarlo a la práctica. Una de sus cosas maravillosas, mandó elaborar el Papa San Pablo VI, mandó elaborar con un equipo de teólogos, exegetas, liturgistas, lo que se llama el ordo de la iniciación cristiana de adultos, OICA. Cómo llevar el concilio a la práctica en las parroquias, la iniciación cristiana. El sentir de la Iglesia aquí en América Latina, reunidos los obispos en Aparecida, en Brasil, hace unos años, llegaron también a esta conclusión. Hace falta la iniciación cristiana en las parroquias. ¿Por qué? Porque América Latina es un continente sacramentalizado, pero no está evangelizado. Y los católicos apenas oyen a un pastor por ahí, ¡bum!, se van a las sectas. ¿Por qué? Porque el pueblo católico, el pueblo cristiano, no está suficientemente evangelizado. Hace falta llevar a las parroquias una verdadera iniciación cristiana, no solamente bautizados, y luego la primera comunión, y luego la confirmación, y luego la mayoría desaparecen de la Iglesia. Hermanos, llevar adelante en las parroquias una seria iniciación cristiana. Por eso estas catequesis del Papa San Pablo VI van enderezadas a esto. ¿Cómo construir la Iglesia? Dice el Papa San Pablo VI. Volvemos a tomar el tema que precedentemente hemos hablado: construir la Iglesia. Hace falta que cuantos son seguidores de Cristo, en la fe y en la caridad, hagamos nuestro el programa de Cristo, que dijo a Pedro: yo construiré mi Iglesia. O sea que, dice el Papa, que los seguidores de Cristo, los cristianos, tenemos que hacer el programa de Cristo a Pedro. Yo construiré mi Iglesia. Nosotros somos colaboradores, ¿cómo? Y del Papa, en la fe y en la caridad. ¿Qué fe y qué caridad? Porque también, dice el apóstol Santiago, también los demonios creen en Dios y tiemblan. No es que yo creo en Dios, creo en la Virgen del Cisne, creo, y cuando paso delante de una iglesia me santiguo, yo soy creyente, pero ¿qué fe tenemos? ¿Cuál es la fe de que habla San Pablo VI? Pues bueno, la fe, también lo dirá San Pablo en la carta a los Efesios, la fe, creer que Cristo ha muerto por nosotros. Es decir, la fe no es solamente creer en Dios, porque también los demonios creen en Dios.
y tiemblan. Esa no es la fe cristiana, creer en Dios. La fe es creer que Cristo ha muerto por mis pecados. O sea, que yo por mis pecados, por lo que he hecho en mi vida, desobedeciendo y faltando respeto a mis padres, viviendo para mí, para mi egoísmo, para mis amigos, mis ídolos, mis pecados, mis vicios, yo, tú, todos hemos pecado, somos pecadores, que por mis pecados yo merecía la muerte, merecía el infierno para siempre. ¿Y qué es la fe en Cristo? ¿Qué es la fe cristiana? Por creer que uno, el inocente, el Hijo de Dios, ha muerto por mí. De manera que ya, yo no tengo que morir ya. Dice Jesús en el Evangelio, el que cree en mí tiene vida eterna. Esta es la fe cristiana. Creer que Cristo ha muerto por mí, ha pagado por mí. Tú imagínate que un hombre que está lleno de deudas y está con la amenaza de la cárcel, está mal, y viene su hermano de Estados Unidos, lo ve triste, preocupado. ¿Qué te sucede? Esto y esto. Toma un cheque, paga esos $10,000. Bien, nosotros sabemos, esta es la fe. Creer que ha venido uno, no de Estados Unidos, un hermano nuestro, de nuestra carne, nuestra sangre, hecho como nosotros, uno de nosotros, ha venido no de Estados Unidos, ha venido del cielo a buscarte a ti. Por eso dice la teología que bastaría una gota de la sangre de Cristo, dice Santo Tomás de Aquino, para liberar al mundo entero. Dice la teología que por un solo hombre Cristo habría bajado del cielo. Tanto vales, tanto valemos a los ojos de Dios, que Cristo ha muerto por ti. Cristo ha dado su sangre por ti. Entonces esta es la fe cristiana. Saber que aunque sea por un solo hombre, Cristo habría venido del cielo a la tierra a salvarte, a morir por ti. Esta es la buena noticia. Este es el gran regalo que hemos recibido, el gran don. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, dice San Juan. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Creer realmente que Cristo te ha amado así como eres. No te ha condenado cuando has pecado, no te ha cortado un brazo, no te sacó un ojo, murió por ti. Dice San Pablo, esta es la prueba de que Dios nos ama, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la fe que te lleva a la vida eterna. Y que Él no se quedó en la muerte, Cristo. Dios lo resucitó. Si Dios lo resucitó, significa que tus pecados están perdonados. Cristo venció la muerte y te da su espíritu para que ahora tú también puedas amar. Porque el hombre, lo que nos dice la fe cristiana, es que el hombre está incapacitado para amar. Sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer, nada. Entonces, lo que podemos hacer ahora con Cristo, que ha vencido la muerte, es recibir su Espíritu, como lo recibió la Virgen María, el Espíritu Santo, y engendró a Cristo. También el que cree, engendra a Cristo. Recibe el Espíritu Santo, ahora puede amar, puede perdonar, puede vivir una vida nueva. Este es el cimiento de nuestra fe, esta fe en Cristo, dice el San Pablo VI. En la fe y en la caridad, el amor. Ahora pueden amarse. Amaos como yo os he amado.
Esta es la iglesia, este edificio de Cristo, la comunión de hermanos, la comunión. Es decir, pues se rompen las barreras que dividen a los hombres entre ricos y pobres, entre jóvenes y viejos, entre melecistas y barcelonistas. Se rompen, caen todas las barreras y aparece una nueva creación. El amaos, el amor, la comunión. Podemos amarnos porque Cristo venció la muerte y nos da su espíritu. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos, porque siempre estamos viendo la paja ajena, siempre estamos viendo el defecto del otro. Y cuando aparecen los defectos del otro, eso nos destruye, nos mata, no podemos. Nos viene el juicio, el rencor. Entonces, esta es la iglesia. La iglesia, hermanos, para San Pablo VI, no es un edificio con un campanario, con unos confesionarios. Esos son elementos para construir la iglesia. La iglesia es esta comunión de hermanos que creen en Cristo, que ha habido uno que los ha redimido, los ha perdonado. Esta es la iglesia que Cristo construye con su espíritu. Yo edificaré mi iglesia. Este programa hemos querido llamarlo así. La iglesia, el edificio divino, porque lo construye Cristo, no nuestras ideas. La iglesia no es una democracia donde todos votamos y sacamos las conclusiones de lo que tiene que ser el mundo, no. La iglesia nace del cielo, del Espíritu Santo, y la construye y la edifica la palabra de Dios, la que va construyendo la iglesia, no nuestras ideas, que todos pensamos igual, que todos tenemos unos mismos ideales, unos mismos gustos o caprichos. No, así no. Entonces, continúa San Pablo VI diciendo, ¿qué cosa significa la iglesia en el pensamiento de Cristo? Esta palabra ya usada en el Antiguo Testamento, lo vemos en el libro del Deuteronomio, dice así, el Señor me dio, dice Moisés, ¿no? El Señor me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, en las que estaban todas las palabras del Señor, que el Señor os había transmitido en la montaña, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Asamblea. En hebreo se dice kahal, la asamblea, la eclesía, en griego la eclesía es la asamblea. Asamblea, reunión en orden a cualquier acto religioso. Esta es la iglesia. Es la asamblea reunida por Dios en torno a la palabra de Dios, a cualquier acto religioso. Yo edificaré mi asamblea, mi eclesía, mi iglesia, dice Cristo a Pedro. Este término aparece 23 veces en los Hechos de los Apóstoles, 64 veces aparece en las cartas de San Pablo y también en la primera tradición de la Iglesia, los padres apostólicos. También aparece en San Ignacio de Antioquía. La iglesia, ya aparece la iglesia católica, ¿no? Universal. La iglesia es la expresión social del reino de Dios, la esposa de Cristo. Nosotros, dice San Pablo VI, nos detenemos en el símbolo ya referido, elegido de Cristo, y por San Pablo, el edificio de Dios. Yo edificaré, un edificio, el edificio divino, que edifica Cristo. También haciendo referencia a San Pablo en la primera carta a los Corintios, que habla, vosotros sois el edificio de Dios, dice así, vosotros sois el campo que Dios cultiva, el edificio
que Dios construye. En la primera carta a los Corintios dice así San Pablo. Una palabra, continúa en esta audiencia San Pablo VI diciendo, una palabra hoy muy usada parece resumir y exprimir este aspecto de la Iglesia, y es la palabra comunión, en su doble referencia a Dios y a los cristianos entre ellos. La comunión. Esa es la Iglesia. Los seguidores de Cristo que están en comunión con Dios y en comunión de unos con otros. Entonces, la comunión. Primero en comunión con Dios. Vivir de la fe, de que Dios me ama, estás en comunión con Dios. Dice Dios a su pueblo, yo te saqué de Egipto para ser tu Dios. O sea que si Dios nos sacó a todos nosotros del Egipto, del pecado, esclavos del demonio, del faraón, si nos sacó de Egipto, yo podría decir, claro, Señor, si yo vivía antes en el mundo para mis amigos, no veía a mis padres, solamente veía a mis amigos, los juegos, las diversiones, vivir para mí, el pecado. Si Dios me sacó de Egipto, de la esclavitud, es para ser mi Dios, no para que mi Dios sea la pornografía, el sexo, el deporte, el dinero, las diversiones, no. Yo te saqué de Egipto para ser tu Dios, no para que tu Dios sea los ídolos del mundo, no. En comunión con Dios, que me ha amado, me ha sacado de Egipto. Y en comunión con los hermanos. ¿Cómo se ve esta comunión? En el amor y la unidad. Dice Jesús a los apóstoles, amaos como yo os he amado, y en esto conocerán todos que sois discípulos míos. Y sed uno, perfectamente uno, y el mundo creerá. Como el Padre está en mí y yo en él, así ustedes están en mí. Yo en ellos, dice Jesús, para que sean uno y el mundo crea que tú me has enviado. O sea, el amor y la unidad. O sea que lo que hace la Iglesia, hermanos, es el amor y la unidad, la comunión. De manera que si allí hay una comunidad de cristianos que nada más que hacen criticarse unos a otros, o como decía el domingo San Pablo a los Gálatas, si os mordéis y os devoráis, no vayáis mutuamente a destruiros, cuidado, si nada más que hacen morderse y devorarse, hablando a las espaldas uno de otro, hablando mal, criticándose, con rencores, con resentimientos, con chisme, con odios. Eso os vaya a destruir, dice San Pablo. Si os mordéis y os devoráis, os vaya a destruir. Entonces, hermanos, cuidado, estemos atentos. Estamos llamados a decir la verdad, dice San Pablo. Cada cual hable con verdad con su prójimo. Hablar con verdad. No con mentira, con hipocresía. Poner una cara delante del hermano y luego a la espalda lo estás criticando, le estás odiando. Así no. La Iglesia se cimenta, la cimenta Cristo. Yo edificaré mi Iglesia. Nosotros somos colaboradores, pero el que edifica la Iglesia es Cristo, dándonos su Espíritu, dándonos su amor, su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que nos lleva a creer en Él. Cuando éramos enemigos, Él nos amó, nos perdonó. Esta es la maravilla de la Iglesia, que no está cimentada en nuestra bondad, porque seamos buenos. No, no. Está cimentada la Iglesia, está cimentada en Cristo. Yo edificaré mi Iglesia. En la comunión.
el concilio la utiliza a menudo, la Iglesia, dice que es una comunión de fe y de caridad. De fe y de caridad, dice la Lumen Gentium en el capítulo 4. La Lumen Gentium es la primera constitución de la Iglesia, la Lumen Gentium, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y cómo seremos luz? Pues viviendo en comunión, amándonos, amaos como yo os he amado. Sed uno, perfectamente uno, y el mundo creerá. Entonces, hermanos, atentos, no podemos estar presumiendo de que somos cristianos, de que estamos en una comunidad tantos años, pero si luego en nosotros no hay esa comunión, ese amor, pues entonces estamos mal, estamos llamados a convertirnos. Señor, conviértenos, convierte mi corazón, para que demos testimonio, porque si lo que damos es escándalo. Es verdad que todos somos pecadores, que todos somos débiles, pero hoy San Pablo VI, en estas audiencias que son muy actuales, no porque fueron escritas en el año 1976, no por eso ya no tiene actualidad, son de una actualidad maravillosa. Construir la iglesia, construir tu comunidad, tu parroquia, construir la iglesia. ¿Cómo? Pues sabiendo que es Cristo quien la edifica, quien la construye. Él, con su espíritu, con su palabra, con los sacramentos, Él la va construyendo. Entonces, ¿nosotros qué somos? Pues nosotros somos colaboradores de Dios, a imagen de María. María es figura de la iglesia. Lo que pasó en ella tiene que pasar en todo cristiano. Dice San Ambrosio, María creyó, gestó a Jesús y lo dio al mundo. Toda alma que cree, gesta a Jesús y lo da a luz para el mundo, dice San Ambrosio. Por eso María es figura de la iglesia. María figura de la iglesia. Bien, continuamos. Dice San Pablo VI, y esta es una bellísima palabra que bien se aplica al edificio, que bajo la mano operadora de Cristo nosotros somos llamados a componer comunión. Estamos llamados a construir la comunión. Vamos a ver. Tú has hablado mal de un hermano de tu comunidad. Has hablado mal. ¿Cómo se construye la comunidad? Pues vete donde este hermano y díselo. Hermano, yo vengo a pedirte perdón. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Pues mira, yo a tus espaldas dije de ti esto y esto. Yo te pido perdón. Así se construye la comunión. En la verdad, en la sinceridad, en la humildad. Pues decir la verdad. Mira, yo me fui de la lengua, fui injusto a tus espaldas, no estando tú presente. Pues dije de ti esto y esto. Entonces, vengo a pedirte perdón. Que el hermano te perdone o no, a lo mejor está muy herido y no quiere o no puede perdonarte, pues ten paciencia. Bueno, le he hecho tanto daño que ahora no puede. Bueno, pues ya me perdonará. Eso dice el humilde, ¿eh? El humilde dice, bueno, ya me perdonará. Esto dice el esposo humilde. Mi esposa ahora está conmigo, está enojada, está mal, lleva razón, le he hecho mucho daño, bueno, ya me perdonará. Eso dice el humilde. En cambio el soberbio saca pecho y dice, pues ya le pidió perdón, ¿y ahora qué quiere?
sigue molesta conmigo, sigue enojada. ¿Qué te he hecho? Ya te pedí perdón. No seas soberbio. No midas tus méritos, ¿no? Ya le he pedido perdón, sí, no puede perdonarme porque le he herido tanto. Tendré paciencia, esperaré. Ya Dios me ha perdonado a mí. ¿Qué más quieres? Ya Dios me ha perdonado. Bueno, pues ella ya me perdonará cuando pueda. O Él ya me perdonará cuando pueda. Comunión. La comunión es una bellísima palabra que expresa, dice San Pablo VI, muy bien lo que es la Iglesia. Una comunión. Una comunión de hermanos que se aman y que son uno, perfectamente uno. Padre, yo en ti, tú en mí, para que el mundo crea que tú me has enviado. La comunión, cimentada en la fe y en la caridad, la comunión. O sea que para San Pablo VI, ese edificio divino es la comunión, no son las paredes. Entonces tenemos que estar atentos, hermanos, porque podemos pensar que la iglesia es las paredes, un templo, un campanario, unas bancas, unos confesionarios, y eso es la iglesia. No, estamos equivocados, hermanos. Esos son elementos para construir la iglesia. Hace falta confesionario, unas bancas, unos micrófonos, un ambón, una iglesia, un campanario que suenan las campanas. Bien, bien, está bien. Esos son elementos para construir la iglesia. Pero la iglesia la edifica, la construye Cristo. Yo edificaré mi iglesia, dice Jesús a Pedro. Y la edifica muriendo por ella, muriendo por ti. Y resucitando de la muerte, nos da su espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu de Cristo, que crea la comunión. Comunión, dice San Pablo VI. La gracia cuando indica la relación unitiva con Dios y la unión fraterna, como la circulación de la sangre en un hombre vivo y sano. La comunión. ¿En qué se nota, dice San Pablo VI, que un hombre está vivo? Porque le circula la sangre. Si no circula la sangre, ha muerto, ha fallecido. Entonces, esta savia, como en los árboles, ¿no? Hay una savia que circula por el árbol y demuestra que no está seco, porque hay una savia que va a las hojas, las ramas y luego los frutos, la flor y el fruto. Hay maravilla, viniendo esta mañana a la radio, lo veo, digo, Dios no se olvida de sus hijos, también se nota en eso. Veo los mangos aquí en Guayaquil, como ahora a final de junio, pues ya están dando las flores. Ya están los mangos floreciendo. Y después de esas flores, enseguida empiezan a aparecer los frutos. Pero ¿quién hace ese milagro? Y no nos damos cuenta. Parece que eso es algo normal. Pero ¿cómo va a ser normal que un árbol, que nada más que tiene hojas, mes de mayo, nada más que tiene hojas, y junio, y ahora a final de junio empiezan a aparecer las flores del mango, que da ese fruto maravilloso, los mangos, ¿no? Y parece que eso es normal. ¿Cómo va a ser normal? Eso es el amor de Dios, que no olvida a sus hijos, que sabe que sus hijos tienen que comer, y una de las comidas es pues la fruta, el mango, y hay otras cosas, el arroz, las papayas, todo. ¿Cómo nacen? ¿Cómo brotan? ¿Cómo de un árbol de pronto, que nada que tiene hojas, y de pronto empieza a salir por esa savia, por esas ramas, empieza a salir unas flores preciosas, y de esas flores luego sale un frutito pequeño, que es el mango pequeñito, y luego va creciendo. Pero eso lo haces tú,
porque tú eches un poco de agua a ese mango. ¿Quién lo hace eso? Lo hace Dios. Es Dios quien da el crecimiento. Pues bien, así dice Cristo. Yo doy el crecimiento, yo construyo, yo edificaré mi iglesia. ¿Y cómo? Dice San Pablo. La gracia de Dios, que está en relación unitiva con Dios, o sea, la unión con Dios. Si el árbol no está unido a las raíces y las raíces absorben el agua, qué maravilla. No nos damos cuenta, parece que todo que es así. ¿Cómo que es así? Es Dios quien da el crecimiento. Y así también con la iglesia. Como la circulación, pone el ejemplo San Pablo VI, como la circulación de la sangre, el hombre vivo. La sangre por las venas, las arterias, demuestra un ser vivo, que puede respirar, que puede comer, que puede caminar. Si no hay esta sangre, esta circulación, el hombre está muerto, muere. Ahora, en la iglesia, ¿somos piedras vivas de este edificio o estamos muertos? Nos amonestaba San Pablo el domingo pasado, en la Eucaristía, domingo 13 del tiempo ordinario, la segunda lectura, decía San Pablo, atentos, porque si os mordéis y os devoráis, cuidado, no vayáis mutuamente a destruiros. ¿Se puede destruir la comunidad cristiana? Sí, se puede destruir, porque somos libres. Y en nuestra libertad nos reunimos unos hermanos y empezamos a hablar mal de otro. Y empezamos a criticarnos y a odiarnos y a mordernos, nada más que viendo el defecto del otro. Esto es actualísimo. Estamos llamados a construir la iglesia, no a destruirla. Decía Santa Teresita de Lisieux que cuando el demonio le presentaba los defectos de las hermanas, inmediatamente veía ella el Espíritu Santo que le llevaba a ver las gracias que Dios había dado a cada hermana. Pongamos, por ejemplo, en un convento, en este caso en Lisieux, al norte de Francia, donde estaba Santa Teresita, 26 hermanas, 30 hermanas. Es fácil que el demonio te presente los defectos de esa hermana, cómo grita, cómo habla, cómo se ríe a carcajadas, que te molesta. Cuidado, enseguida el Espíritu Santo te lleva a ver las gracias que Dios ha dado a esa hermana, a ver lo que se llama, a ver lo positivo, no lo negativo. Y esto sirve también hoy en la comunidad cristiana. Tenemos la tentación de empezar a ver los defectos y esto no crea la comunión. Esto destruye. El juicio, juzgar. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Por qué estás mirando siempre la paja del otro y no ves la viga de tu ojo? Si tú ves, Dios te concede la gracia de ver tu viga, tus pecados y cómo Dios te ha amado, te ha perdonado. Yo siempre cuento ese ejemplo de San Martín de Porres, este gran santo de Lima, Perú, una cosa impresionante. En su sepultura fueron toda Lima, ricos y pobres, porque era un hombre que había construido la comunidad. ¿Cómo? Y entonces siempre yo cuento, y porque siempre contarlo, dice San Pablo, que a mí el deciros siempre las mismas cosas no me cansa y a ustedes le hace bien, dice San Pablo a los filipenses. El repetiros siempre las mismas cosas a mí no me cansa y a ustedes le hace bien.
¿Qué cosa? Entonces, siempre cuento esta anécdota porque es muy importante de San Martín de Porres, que dice que como tenía varios oficios en el convento, uno de ellos era de peluquero, cortaba el pelo a los hermanos dominicos, era un convento enorme, con más de, más de 200 frailes dominicos. Él entró así, como donado, o sea, regalado, nada, tenía una escoba, le dieron una escoba, le llamaban Fray Escoba. ¡Qué humildad! ¡Oh, qué humildad de San Martín de Porres! Que Dios nos dé esta humildad para servir a la comunidad, ocupando que sea el último lugar, pero déjame aquí, en tu iglesia. Y cuenta la historia de San Martín de Porres, que pues, este fraile al que le cortó el pelo, pues no le gustó y le insultó. Tenemos que estar atentos a los insultos. Le llamó una cosa muy grave y racista, que era, le llamó así, hipócrita, perro, mulato. Tenía un color en la piel, negro, mulato, le llamó. Y cuenta la historia que San Martín de Porres le sonrió. ¿Y por qué? ¿Por qué le sonrió? Bueno, pues lo explica muy bien el Papa San Juan XXIII en la homilía de la canonización de San Martín de Porres. Dice el Papa, este santo tenía una gran capacidad para soportar los más graves insultos. Los más graves insultos, los soportaba. ¿Y por qué? Pues lee la homilía del 3 de noviembre, el día de San Martín de Porres, 3 de noviembre. Tú lee lo que dice el Papa. ¿Y qué leo? Pues dice una cosa interesantísima el Papa San Juan XXIII. Dice, este santo tenía esta capacidad para soportar las más graves injurias. ¿Por qué? Porque tenía conciencia de la gravedad de sus pecados. Y hermanos, no hay cristianismo, ni ayer, ni hoy, ni nunca, si no tenemos conciencia de la gravedad de nuestros pecados y el amor infinito con que Cristo nos amó. Si no será esto, que San Pablo VI ya le llama, la fe, el edificio que Cristo edifica en nosotros, es a través de la fe. ¿Qué fe? Que Cristo ha muerto por mis pecados. Y este santo, San Martín de Porres, tenía tal conciencia de la gravedad de sus pecados, y aquí se edifica la iglesia, y si no, no hay iglesia. Desde el principio, en Jerusalén, Pedro predica. Es el primer querigma de la historia. Querigma significa el anuncio el primerísimo anuncio de Cristo muerto y resucitado. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo de Jerusalén? De los habitantes de Jerusalén. ¿Cuál es la respuesta? Léelo. Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Dijeron a Pedro y a los apóstoles con el corazón compungido. Si no hay compunción, si no hay conciencia de que mis pecados han llevado a Cristo a la cruz, es lo que dice San Pedro más adelante y lo que dicen los habitantes de Jerusalén. Si tomamos conciencia de que hemos crucificado a Cristo, ¿qué hemos hecho? Hemos pedido la gracia de Barrabás y hemos llevado a la cruz al Señor de la gloria. ¿Qué hemos hecho? Dijeron con el corazón compungido. Si no hay esta compunción, este dolor de corazón y esta fe en Cristo que me ha amado, que no me ha cortado un brazo, que no me ha sacado un ojo, me ha amado y murió por mí, esta es la fe cristiana. Si no hay esta conciencia, hermano, olvídate, pero no hay fe cristiana, no hay iglesia.
No hay iglesia. Hay una reunión de hombres que se reúne allí para no sé qué. Y a veces para criticarse o no sé qué. No, hermanos. San Martín de Porres podía perdonar y sonreír a su hermano porque tenía tal conciencia de la gravedad de sus pecados. Él en su juventud pues, se dedicaba a robar y las leyes en Lima, en Perú, eran muy graves, se ahorcaba a los ladrones, etc. Y él tenía tal conciencia de la gravedad de sus pecados y que por sus pecados merecía la muerte, el infierno, y que hay uno que me ha liberado, que ha muerto por mí, y esto me da un corazón agradecido de amor a Cristo, que cómo no voy a soportar lo que me ha dicho este hermano, que me ha llamado perro mulato. Pero ¿qué eso qué es? Para lo que yo merezco, si yo por mis pecados tenía que estar en el infierno. Y no estoy en el infierno, hay uno que me ha liberado, me ha amado, me ha perdonado. Entonces, Dios mío, ¿qué es esto que me dice el hermano? Para lo que yo merezco, no es nada. Por eso le podía sonreír, pero no como una táctica para que no me ofenda más, para que no me grite más, ¿eh? Como decía aquella pobre suegra a su nuera: ay, hija mía, si los hombres son así, mi hijo es borracho, está con mujeres, pero si los hombres son así, falso. El cristianismo no está fundado en la resignación. Los hombres son así, el machismo aceptado. No, señor, no, señor, no es así. Donde se cimenta la iglesia, la resignación cristiana. La resignación no es cristiana. Resignarse, pues si los hombres son así, pues aguantemos, ¿qué vamos a hacer? No es verdad. Si San Martín de Porres puede sonreír a este hermano y no irse a denunciarlo a la comisaría de la mujer o a la comisaría del hombre, o poner una denuncia, o irse al superior quejándose: mire, este hombre me ha llamado perro mulato, no aguanto más, me voy del convento. Todo eso son un lenguaje mundano, y el mundo se puede meter en las órdenes religiosas, se puede meter en las parroquias, se puede meter en las comunidades y destruir la vida cristiana. San Martín de Porres le sonrió. ¿Por qué? Porque tenía tal conciencia de la gravedad de sus pecados y cómo Cristo le había perdonado mucho más a él. ¿Cómo no voy a perdonar a este hermano? Dice San Pablo: perdonaos como Cristo les perdonó. Imagínate, vamos a ver, imagínate que una persona que está en la cárcel, ha cometido muchos crímenes, robos, y llega ante el juez para que le dé la sentencia, y él espera que le den 40 años de cárcel, toda la vida en la cárcel, por muchos pecados. Pero de pronto el juez dice: este hombre condenado a hacer 15 días de trabajos sociales en un hospital. Uy, este hombre sonreiría, ¿no? ¿Cómo? 15 días barriendo en un hospital. Esa es mi pena, mi castigo por todo lo que he hecho. Sonreiría, ¿no? San Martín de Porres sonrió. ¿Por qué? Porque si este fraile le llama perro mulato y él tiene conciencia de que por sus muchos crímenes y pecados tiene que estar en la cárcel, en el infierno, para siempre, y resulta que Dios le visita, porque la humillación es una visita de Dios. Dice el Kempis, el Tomás de Kempis, la imitación de Cristo, este librito que es el más leído de la historia, después de la Biblia, el Kempis, una joya, dice que Dios visita al hombre con la consolación y con la humillación. Alguien que te mira mal, que te humilla, te grita, es una visita de Dios. Te está visitando Dios. A ver cómo respondes. San Martín de Porres respondió fantástico a lo cristiano, sonrió. Hoy está canonizado, está en el cielo. Martín de la Caridad. Así se cimenta la iglesia, con la fe y la caridad. La caridad, el amor, amaos como yo os he amado. Cristo nos amó cuando éramos malos,
éramos enemigos de Cristo, cuando fornicábamos, nos emborrachábamos, odiábamos, nos habíamos practicado un aborto, habíamos maltratado a los hijos. Cuando éramos pecadores, Cristo nos amó. No nos cortó un brazo, no nos sacó un ojo, nos amó. Pues bien, ahora amaos como yo os he amado. Esto hacen los santos. Y tú estás llamado a ser santo, ¿eh? Atento. Porque, yo no soy ningún santo. No digas eso. Ha dicho el Concilio Vaticano II, en el último capítulo de la Lumen Gentium, llamada universal a la santidad. Todos, jóvenes y viejos, sacerdotes y no sacerdotes, religiosos y no religiosos, ricos y pobres, todos en la Iglesia estamos llamados a ser santos. Esta es la Iglesia, una comunión de hermanos que se ama. Están llamados a la santidad, porque Cristo nos amó primero. Tú eres machista. No, si aquí no se trata de ser machista, sino de mirar a Cristo, cómo nos amó. Entonces tengo que aguantar todo lo que me ha hecho mi esposo. Tengo que esperar a mi esposa con todo lo que me ha hecho. Ya se ha ido con 3 hombres, se ha ido con un amante, estoy solo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Esperarla? Claro, como Cristo te esperó. Mira a Cristo, no se baja de la cruz. Mira a Cristo, no se baja de la cruz, decía el Papa. Estamos viendo las catequesis del Papa San Pablo VI. San Pablo VI decía, la cruz tiró a Cristo 3 veces, camino del Calvario, pero Cristo no tiró la cruz. Atento, que no por casualidad el Papa es santo y ha sido canonizado, San Pablo VI. La cruz tiró a Cristo camino del Calvario 3 veces, pero Cristo no tiró la cruz, llevó su cruz. Y en esa cruz Dios lo resucitó, no se quedó en la cruz para siempre. Cristo venció la muerte, ha resucitado y nos da su Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos amarnos. Por tanto, dice el Papa San Pablo VI, la comunión es por tanto el cemento unitivo que une las partes singulares de este edificio que es la Iglesia. Repito, que es bellísimo, actualísimo, San Pablo VI, Papa. Dice, la comunión es por tanto el cemento unitivo que une las partes singulares del edificio Iglesia. La caridad, el amor, amaos. San Martín de Porres no se fue a denunciar a este cura por insulto racista. Eso lo hace hoy el mundo. Siempre está con denuncias, con pleitos, con odios, con venganzas, con ambiciones. Eso es el lenguaje del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Hay otro estilo de vivir en el mundo, que es la vida de la Iglesia, que tiene un cemento donde se construye este edificio, que es la caridad. Dice San Pablo VI que la comunión, la caridad, es el cemento unitivo que une las partes singulares de este edificio llamado Iglesia. Este carácter, continúa San Pablo VI, este carácter unitario de la Iglesia se ha hecho más evidente y más sentido en nuestros días. El ecumenismo ha despertado esta exigencia para todos, el ecumenismo. Por eso el concilio se llamó Concilio Ecuménico, Vaticano II, Concilio Ecuménico, porque busca la unidad, el amor de los cristianos. No es posible seguir predicando a Cristo y estando divididos, los ortodoxos, los anglicanos, luteranos, católicos, no. El concilio, el Papa, por eso el Papa Pablo VI, San Pablo VI, fue ante Atenágoras, el patriarca de Constantinopla, y se puso de rodillas delante de él, le pidió perdón por los errores también de la Iglesia. Todos somos pecadores. Qué humildad de San Pablo VI, el Papa, a los pies, besando los pies del patriarca Atenágoras. Comunión propia de la Iglesia, continúa San Pablo VI. Comunión propia de la Iglesia delante de algunos fenómenos negativos, hoy por desgracia bastante difusos, sobre el pluralismo, no siempre valorado en su contenido positivo, que debe estar sujeto siempre a la palabra de Dios y al magisterio.
Pluralismo, sí, dice el Papa Pablo VI, pero debajo de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia. No pluralismo para que cada uno diga lo que quiera y que piense lo que quiera. Ahora el sínodo alemán que dice cosas que no están en comunión con la Iglesia. Estamos invadidos, dice el Papa San Pablo VI, de grupos que tienen una crítica sistemática a la disciplina eclesiástica, erosionando la concordia y la colaboración fraterna. Hay grupos, decía San Pablo VI, como hoy podría decirlo el Papa Francisco, grupos que están erosionando la unidad, con unas ideas y quieren que se reforme el catecismo de la Iglesia y tantas cosas, que eso no puede ser. Así no se construye la Iglesia. La Iglesia se construye con la bondad, la amistad, la colaboración, la solidaridad. Así se construye la Iglesia. Entonces el Papa San Pablo VI pues cita a los Gálatas en el capítulo 6, dice así: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, pero cuidado, que también tú puedes ser tentado. Si corregimos al hermano, que sea con espíritu de mansedumbre, no con soberbia y desprecio, no. El desprecio es uno de los peores pecados de la Iglesia, del mundo, el desprecio, burlarse del otro, despreciarlo como una cosa que no vale. Eso no, porque tú también puedes caer. Que esté en pie, cuidado no caiga. También nosotros podemos ser tentados. Entonces, si se corrige, que sea con espíritu de mansedumbre. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplir así la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Entonces podemos tener la pretensión de creernos alguien no siendo nada. Decía Santa Catalina de Siena: soy la nada más el pecado. Soy siervo inútil. Somos siervos inútiles, dice el Evangelio. El que construye la Iglesia es Cristo. Nosotros somos simples colaboradores y por tanto no podemos engreírnos unos contra el otro, despreciándonos o humillándonos, sino corrigiéndonos unos a otros con espíritu de caridad, con espíritu de mansedumbre, sabiendo que tú también, dice San Pablo, tú también puedes ser tentado y caer, podemos caer en lo mismo que estamos juzgando. Entonces, con espíritu de mansedumbre, corregirnos unos a otros. Así se construye la Iglesia. Porque dice San Pablo VI, en el año 1976, y podemos decirlo hoy, en este año 2022, estamos a final de junio de 2022, podríamos decir lo mismo que hace 60 años, decía San Pablo VI, que estamos invadidos de grupos que tienen una crítica sistemática a la disciplina eclesiástica. Hoy hay grupos sinodales de Alemania, etcétera, que quieren que se cambie el catecismo, con lo que dice el catecismo con respecto a la homosexualidad, al sacerdocio femenino, a tantas cosas que quieren que sean cambiados. Y no es así. Fijaos lo que dice San Pablo VI en el año 1976. Y lo mismo hoy podríamos decir. Hay grupos que tienen una crítica sistemática contra la disciplina de la Iglesia y erosionan la concordia y la colaboración mutua, erosionan la concordia, la caridad, separándose, diciendo cosas contrarias a la Iglesia. Pues bien, hermanos, hemos llegado al final del programa, este programa que es muy chiquitito, nace ahora, ha nacido hace 3 o 4 semanas,
que hemos empezado con este programa los miércoles a las 8:30 de la noche, que se llama La Iglesia, el edificio divino, tomando en cuenta, siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Pues que les aproveche, recen por mí y seguiremos adelante próximo miércoles a las 8:30, Dios mediante.